Hola, mi nombre es Franklin Tuapanta. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Para el área de Psicoterapia Familiar, hoy les vamos a presentar un video acerca de las aplicaciones del proceso terapéutico familiar basado en el modelo estructural. En este video les mostraremos el modelo sistémico familiar. Para comprender mejor este modelo sistémico, es importante tener presente que todos nosotros somos parte de una familia, de una comunidad, de una cultura, que se mantiene en constante interrelación entre sí, mediante las cuales logramos desarrollarnos como sujetos con identidad propia, sujetos de amor, de pertenencia a un lugar y como seres sociales subsistimos dentro de estos grupos o sistemas familiares siempre y cuando nos sintamos identificados con ellos. El objetivo principal del modelo sistémico es describir las diferentes formas de vida familiar, es decir, cómo están formadas y desde allí comprender las relaciones que establecen en su conveniencia e identificar las formas de expresión y conservación de las mismas. Definición. Modelo sistémico familiar. El modelo sistémico se entiende como el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la psicoterapia, cuyo objetivo es el individuo y sus relaciones familiares, y así explicar, clasificar, predecir problemas y modificar comportamientos utilizando instrumentos y técnicas encaminados a acciones de intervenciones formativas y terapéuticas. Importancia del modelo sistémico en las relaciones familiares. El modelo sistémico considera a la familia y a cada uno de sus miembros como seres relacionales desde el momento del nacimiento. Hay interacción con las personas y cosas que les rodean en la familia y sociedad. Este modelo sistémico entiende a las interrelaciones de los individuos como una estructura familiar, que vienen dadas por jerarquías, límites, reglas, normas establecidas mediante negociación entre los individuos para la conservación del sistema. La familia. La familia es la base principal de formación en la vida de toda persona. En ella nacemos, nos desarrollamos, nos relacionamos y adquirimos costumbres, valores, modos de comportamientos, formas de pensar que nos ayudan a desenvolvernos dentro de un contexto y fuera del mismo. Por esto haré referencia a sus miembros como sujetos relacionales. Evaluación y diagnóstico familiar. Antes de describir cómo se conceptualiza la evaluación en terapia familiar sistémica, es necesario comprender cuál es la concepción que se tiene del propio trastorno mental desde esta perspectiva. En otras palabras, antes de describir cómo se procede en la evaluación, es necesario comprender qué se va a evaluar. Evaluación familiar. Partiendo de la idea de la familia como sistema, el síntoma se concibe dentro del contexto familiar en el que se da, dentro del patrón interaccional en el que se produce. En ese sentido, comprender el síntoma implica conocer cómo se concatena con todas las demás conductas de la familia. Además, el síntoma se explica en términos de las condiciones presentes del sistema, aunque según lo pueda requerir el caso o las preferencias de algunos autores, se puede explorar la historia familiar. No obstante, con respecto a la concepción de cómo aparece el síntoma, en términos generales se suele contemplar una aparición más o menos insidiosa, teniendo en cuenta que el síntoma se convierte en tal a partir de un proceso en el que determinadas conductas se van consolidando en un patrón relacional, en el que el síntoma se perpetúa. Desde la perspectiva sistémica también se tiene muy presente la noción del ciclo evolutivo de la familia. Diagnóstico familiar. 1. El diagnóstico de la familia no se centra en un miembro de ella, sino que pone el acento en el sistema total, en la estructura de las relaciones de todos sus miembros. 2. Diagnóstico y terapia no se realizan en dos fases diferentes en el tiempo, sino que llevan a cabo de forma conjunta, se entrecruzan, van unidos.
3. No podemos hacer una diferenciación rígida entre lo observado y el observador. Ambos sistemas se influyen mutuamente y coevolucionan. Debido a que el terapeuta realiza el diagnóstico familiar a través de su unión con la familia, debe saber establecer una alianza terapéutica en la que la utilización de su propia personalidad juega un papel muy importante. El terapeuta debe demostrar empatía, calor, utilización de sí mismo, adaptación a contextos cambiantes. También debe tener un sentido autocrítico, un poco de humor, imaginación y sentido lúdico. Tan negativo puede ser una actitud fría y neutra del especialista o del estratega por encima de todo, como la actitud inversa en la que el terapeuta tiene un enganche emocional intenso y mal controlado. Tampoco no hay que olvidar que las relaciones que el terapeuta mantiene con su propia familia pueden jugar un papel considerable en el estilo relacional que adoptará con las familias que va a tratar. Eso es todo lo que le podemos explicar acerca de las aplicaciones del proceso terapéutico familiar basado en el modelo estructural. Gracias por su atención.